Es una gran bendición que estés aquí hoy. No es casualidad, es Dios haciendo. Dios tiene un propósito maravilloso con cada uno de nosotros. Es tan importante que cada uno de nosotros pueda confiar en ese propósito de nuestro Dios. Porque los planes de Dios siempre son mejores que nuestros planes. Así que es tan importante aferrarnos a los planes de Dios. Amén. Hoy quiero hablarnos de la identidad como hijo de Dios. Identidad como hijo de Dios. Es tan importante que cada uno de nosotros pueda entender su identidad en Cristo. ¿Quién soy yo? Porque cómo somos y cómo reaccionamos en la vida tiene mucho que ver con nuestra identidad. Un huérfano, alguien que crece en la calle, casi siempre es peleón. ¿Por qué? Porque pelea, sabe que tiene que pelear por sus derechos. Y es violento. Y uno dice, la calle te hace violento. Sí, también. Pero tiene mucho que ver con la identidad, con la orfandad. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros como creyentes en Cristo? Tiene mucho que ver con nuestro concepto, si realmente está en Cristo establecido. Jesús reaccionó como reaccionó todas las veces por la claridad de su identidad en el Padre. Él sabía quién era el Padre. Él conocía al Padre Celestial. Él conocía el corazón del Padre. Él conocía la justicia de Dios. Dice que Él no respondió palabra alguna cuando le ofendían, que Él no peleaba, porque se encomendaba a Dios que juzga con justicia. Él no necesitaba defenderse. Lo contrario a un huérfano que crece en la calle, que tiene que pelear, porque nadie le defiende. Jesús, su trabajo era amar, perdonar, restaurar, y la justicia le encomendaba a Dios que juzga con justicia. Entonces, en todas sus acciones, por eso es muy importante detenidamente observar cómo Jesús actuaba, cómo Él perdonaba, cómo Él restauraba, cómo Él respondía a las ofensas, cómo Él actuaba en cada circunstancia, porque Él actuaba con un corazón sano, con una identidad completamente sana. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos analizar, ¿soy o no soy hijo de Dios? ¿Soy o no soy hijo de Dios? Porque si no sé si soy o no soy, ahí ya no hay seguridad. Ahí ya no hay ninguna identidad. Dice la palabra del Señor en Juan 1:11, vino a los suyos, a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él
y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante nacimiento físico, como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Tremendo. Si vos crees en tu corazón y confiesas tu fe en Jesús con tu boca, Él hace el milagro. Así dice la palabra. O sea, no es iniciativa humana. La parte nuestra es creer en Jesús en nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca. Esos son los primeros pasos a la salvación. Creer en nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y confesarlo con nuestra boca. Y cuando hacemos eso, el milagro ocurre. Dios lo hace. Eso no podemos producir nosotros. Por eso, sin el Espíritu Santo, no hay salvación. Porque es un nacimiento espiritual. Pero sucede indefectiblemente cuando nosotros creemos en nuestro corazón y confesamos a Jesús con nuestra boca. Ahí sucede algo. Yo no sabía qué era lo que me pasaba cuando yo recibí a Cristo, que vino tanta paz a mi corazón. Era increíble. Nunca había sentido tanta paz y tanto gozo. Y nunca me había sentido tan liviano. Y después me di cuenta que eso es el testimonio del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo está diciendo a tu espíritu, no a tu entendimiento, a tu espíritu, que sos perdonado, que sos hijo de Dios, que Dios te adoptó como su hijo. Eso es la primera experiencia que cada uno de nosotros necesita tener. Y es simple, es confiar en Él, confiar en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Me puedes levantar un poquito para no forzar mi voz? Entonces, ese es un milagro que hace Dios. En Gálatas capítulo 4, versos 5 al 7 dice, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió a su Espíritu, al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo de Dios, te ha hecho su heredero. Todo esto es por medio de la fe. Jesús compró la libertad. Éramos esclavos. Ahora, por medio de la fe en lo que Jesús hizo en la cruz, aceptamos ese pago y somos libres. Y somos adoptados como sus propios hijos. Hijos de Dios. Cambio de identidad. Cambio de identidad. Ya no esclavo de la ley ni del pecado, sino hijo de Dios por gracia y misericordia. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió a su espíritu, al espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Y Él nos impulsa a llamar a Dios Padre. Tremendo.
Y como que ya no somos esclavos, sino somos hijos, también somos herederos. Entonces, si yo sigo en mi corazón con ese problema, ¿soy o no soy hijo? ¿O merezco o no merezco? No es nuestro mérito, es gracia y misericordia. Pero lo que el diablo trata siempre de mantenernos con ese pensamiento de que o no somos o no merecemos. Entonces nos tiene ahí en la duda si somos herederos. Porque lo que no quiere el enemigo, que tomemos todo lo que Dios nos ha prometido. Eso es lo que no quiere. Él quiere evitar que entendamos lo que nos pertenece. Porque si entendemos lo que nos pertenece, la victoria nuestra será definitiva. Entonces, si Él puede de alguna manera robarnos la identidad, siempre andamos mal. Así que es muy importante que nosotros nos veamos como hijos. O sea, ¿cuál es mi posición? ¿Esclavo o hijo? ¿O estoy dudando? Eso es lo que hoy queremos clarificar en nuestro corazón. De verdad quisiera que podamos salir de aquí realmente entendiendo y teniendo el testimonio del Espíritu de que somos hijos de Dios. Que ya no necesitamos pelear por nuestro derecho. Ya no necesitamos ser tan agresivos. Podemos ser como Jesús. Permitir que su amor fluya. Porque nuestra identidad nos hace como somos. Romanos 8:14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, primero creemos en nuestro corazón, lo confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y tercero, somos guiados por el Espíritu Santo. O sea, hemos rendido nuestra vida a Cristo. Ya nuestro yo no gobierna, sino Cristo gobierna nuestro corazón. Y su Espíritu es nuestro nuevo patrón. Para eso en toda ocasión y en todo tiempo consultamos a Dios. No solo el domingo, sino de lunes a domingo y de domingo a lunes, todos los días. Todos los días. En todas las cosas. Consultamos a Dios. Analizamos siempre si lo que yo estoy haciendo podría yo hacer con Jesucristo a mi lado. Si Jesús no podría sentarse contigo a hacer lo que haces, no lo hagas. Jesús fue carpintero. Él trabajó en la carpintería. Hasta le identificaban como carpintero. Así que Jesús podía trabajar contigo en cualquier trabajo digno y honesto. Pero hay muchas cosas donde Él no estaría presente. Donde Él se sentiría oprimido estar a nuestro lado. Yo les cuento que yo dejé de ir al estadio porque tenía tanta opresión por las maldiciones lanzadas por la gente a mi alrededor, que yo dije, tuve miedo de perder al Espíritu Santo, tanta aflicción, sentía que el Espíritu de Dios que mora dentro de mí estaba tan afligido. Y yo dije, no puedo estar aquí donde hay tantos insultos. Y simplemente no me voy más.
Entonces, cuando caminamos con el Espíritu Santo, hay cosas que el Espíritu nos indica que ahí ya no puede estar. Y si persistimos en hacer lo que el Espíritu nos muestra donde no puede estar, pues pasa algo, Él se retira y nos sentimos vacíos. A veces el Espíritu Santo nos está hablando, nos está diciendo, deja de hacer esto. Yo no puedo vivir ahí, no puedo estar en esto. Y nosotros persistimos en nuestra soberbia. Y después nos sentimos como nos sentimos, vacíos. Nos condenamos a nosotros mismos. Gracias a la misericordia de Dios, si eso nos pasa, volvamos rápido y pidamos perdón a Dios para no volver a hacerlo más. Así que para dar una pequeña explicación, un hijo de Dios es aquel que ha nacido espiritualmente creyendo en Jesús, invitándolo, recibiéndolo en su corazón. Resulta en adopción espiritual dentro de la familia de Dios. Se caracteriza por ser guiado por el Espíritu Santo y tener una relación íntima con el Padre. O sea, ese es un hijo de Dios. Y por supuesto, los frutos que refleja esa persona son obediencia, amor y fe en Jesucristo. Obediencia, amor y fe en Jesucristo. Ser hijo de Dios no es por nacimiento físico, sino por recibir a Jesús y creer en su nombre, lo cual da la potestad o derecho de ser hijo de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué tremendo. Y eso sucede cuando alguien por medio de la fe entrega su vida a Cristo. Sucede el milagro. Tú confías en Jesús, confiesas tu pecado, confiesas que sos pecador, le pides perdón a Dios. Lo confiesas con tu boca y le dices, ven. Y Él viene a ti. Ahí el Espíritu Santo a partir de ese día te guía a toda verdad. Te muestra el camino. No es eso esfuerzo. Por supuesto que te esfuerzas, pero no, el esfuerzo no es el primer punto. No es eso, yo voy a cambiar poco a poco. No es eso. Eso es religión. El nacimiento empieza con una muerte. Por eso Romanos lo define muy fuerte. Hemos muerto juntamente con Cristo y resucitado juntamente con Él. Y después dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y es bien definido, ya no vivo yo. El yo ya no vive. El yo ya no gobierna. El ego ya no gobierna. Yo morí en la cruz. ¿Cuándo morí? Cuando de todo corazón me arrepentí y puse mi confianza en el sacrificio de Cristo en la cruz. No en mis buenas acciones, no en que voy a cambiar para ser aprobado, sino en lo que Jesús hizo por mí.
El diablo siempre nos va a decir, vos no mereces. Y tiene razón. Tiene toda la razón. Nadie merece. Somos salvos por medio de la fe, no por nuestro mérito. Eso tenemos que decirle a Satanás. Tienes toda la razón, no merezco. Pero Jesús me salvó porque confié en lo que Él hizo por mí en la cruz. Y eso no me puedes quitar. Amén. Así que esto es tremendamente importante entender. Ser hijo de Dios no es por nacimiento físico, sino por recibir a Jesús y creer en su nombre. Él da potestad o derecho a ser hechos hijos de Dios. O sea, si nuestra fe es genuina, si nuestro arrepentimiento es genuino, eso pasa, ese milagro pasa. Y es evidente inmediatamente, porque es un milagro. Cuando nace un bebé, es evidente que nació un bebé. Es algo nuevo. No es la persona que llevaba al bebé, es algo nuevo, es una nueva persona. Por eso Jesús, cuando le explica a Nicodemo, habla de nacer de nuevo, de una nueva vida, un nuevo ser, un ser puro para una nueva vida, completamente independiente a la vieja vida. Ser renovados en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, en nuestro patrón, en nuestro guía. Ante la carne era nuestro guía, ante los deseos de la carne era nuestra guía, ante los impulsos era nuestra guía. Ahora el Espíritu de Dios es nuestra guía. Y por eso nosotros podemos venir a Dios y decir, Abba Padre, Él es nuestro papá. Ya no somos huérfanos, tenemos un Padre que nos escucha, que siempre tiene tiempo, que nos ama siempre, no nos puede amar más de lo que nos ama. Por eso el diablo trata de dañar la imagen paterna más que todas las otras imágenes. Si mi papá no tiene tiempo nunca, automáticamente yo tengo el concepto de que Dios no tiene tiempo. Si mi papá es iracundo y violento, eso es difícil quitarlo de mi corazón y decir que Dios no es así. Si mi papá me abandonó, tengo ese sentir de que Dios también me abandona. Y ese se ancla en nuestro corazón. Jesús se iba todas las madrugadas a un lugar solitario a orar, porque él sabía que el Padre estaba ahí. Él confiaba plenamente en que el Padre le respondía. Él confiaba plenamente en la voz del Padre para guiarle en las cosas del día a día. Por eso se iba ahí. Porque hasta para la oración necesitas fe. ¿Por qué la mayoría de la gente hoy no ora o casi no ora? Y martilla todo el día para tratar de resolver asuntos que quizás en
poco tiempo Dios resolvería. Porque no confían en que Dios desea ayudarle también en esa área. Por la falta de identidad, por la falta de una percepción correcta de un Padre celestial que te ve y tiene tiempo para atender tus cosas más pequeñas. Así que yo quiero animarte hoy a revisar tu corazón, tu percepción de tu Padre. Quizás tengas que revisar y perdonar a tu papá primero para cambiar el concepto del Padre Celestial, que sí tiene poder para ocuparse y sí le interesa tu vida. Y sí que te ama porque dio su vida por ti. Pagó el precio en la cruz. Y la misma palabra dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, Dios no. Aunque una madre que te dio a luz te olvidara, Dios no te olvida. Yo creo que el Espíritu Santo está hablando a la profundidad de muchos corazones. Permite trabajar ahí, sanar ahí. Porque si el Señor te revela algo hoy es para sanarte. Es para liberarte. Es para que camines en su propósito, en su libertad y en su bendición. Porque Dios quiere hacer el milagro en nuestro corazón. De aquellos que todavía no nacieron de nuevo, que hoy puedan decir, Jesús, aquí estoy. Yo hoy pongo mi confianza en ti. Te pido que me perdones, que me limpies, que me adoptes como tu hijo, como tu hija. Y Dios lo va a hacer. Porque lo que Él pagó en la cruz lo quiere dar. Y todo se recibe por fe. Por último, quiero darle un enfoque muy diferente a Lucas 15, 11 al 32. Algunos llaman esa historia, la mayoría de las Biblias tienen un título que dice el hijo pródigo. Podíamos llamarlo también el padre bueno. Pero lo que encontré en esos dos hijos con identidades torcidas. Y yo me di cuenta que eso pasa todo el tiempo. El hijo menor que tiene deseos por el mundo y va al mundo y peca todo lo que quiere y pierde todo y después quiere volver, pero ya cree que ya no puede volver. Pero vuelve y dice al padre, yo quiero por lo menos ser un empleado tuyo. Ya no merezco ser tu hijo. Esa es la realidad de muchas personas. Que aunque hayan entregado su vida a Jesús, se sienten demasiado derrotados para creer que se merecen ser hijos de Dios. Y es cierto, tampoco el bueno merece y cree que merece, ese es su error. Pero el malo cuando viene y se arrepiente, recibe perdón por gracia y misericordia. Eso es lo que necesitamos entender.
Este hijo no creía que podía. Y era cierto, él no merecía. Pero vamos a leer la historia y vamos a ver la reacción del padre. Pero el otro hijo siempre estuvo ahí. Siempre estuvo en la casa. Pero era como un empleado más. Él no se entendía con derechos. El padre le dice, todo lo que hay aquí es tuyo. Nunca comió un asado con sus amigos porque pensaba que no tenían derecho. Y yo creo que eso es otra parte de la cristiandad. Que como hijos de Dios tenemos todas las promesas de Dios, pero no las tomamos. ¿Por qué no las tomamos? Porque parece ser que no las visualizamos, no entendemos que nos pertenecen a nosotros como una herencia. Y yo creo que el diablo se ocupa de confundirnos, de darnos un pensamiento religioso y no activo, de no entender todo lo que tenemos en Cristo, el derecho que tenemos como hijos de Dios, no solo al perdón, sino a una vida en victoria y en abundancia. Vamos a leer el texto. Lucas 15:11. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Qué ingrato, ¿no? Qué forma de pedir algo. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país. Y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenos para comer. Pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Hay una clave en esta palabra. El cambio viene cuando alguien entra en sí. Cuando alguien entra en sí. Cuando yo reviso mi corazón. Dice que él entró en sí. Se despertó. Se dio cuenta que el problema era él. ¿Viste que para algunos los problemas son otros? Tienen otro nombre, nunca el tuyo. Mientras el problema que tenemos son otros, nunca vamos a resolver lo que hay en nuestro corazón. Y siempre vamos a ver a los otros peores que a nosotros. Acá adentro tengo que revisar. Si acá adentro ordeno la casa,
Lo demás, Dios va a ordenar. Él entró en sí. Y él también dice, volveré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que cada uno tiene que hacer. O sea, cada uno de nosotros en algún momento somos ese hijo pródigo. Porque todos hemos pecado y nadie merece el perdón de Dios. Pero si venimos así como ese hijo volvió, reconociendo que hemos pecado, reconociendo que no merecemos, pero poniendo nuestra confianza en Jesús, Él nos perdonará como perdonó a ese hijo. Ya no soy digno de que me llamen hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Ahora hay muchas personas que en su pensamiento, por su pasado, esto les persigue, este pensamiento. Yo no soy digno, Dios no me va a querer. Aunque ya recibieron a Cristo, vuelve ese pensamiento. Y vuelven a estar en una esclavitud y un sufrimiento, en una opresión que les mantiene cautivados. Y mientras nosotros prestamos nuestro corazón a eso, no seremos libres. ¿Qué nos puede liberar? Su palabra. Yo estuve en esa prisión. Yo sé exactamente de lo que estoy hablando. Había pedido perdón a Dios, me había apartado de los pecados. La Biblia dice que el que se arrepiente y se aparta de su pecado alcanza misericordia. Pero había una voz que me decía, no, Dios no te va a perdonar. Y me torturaba. Hasta que un día, leyendo la palabra, por eso es importante leer la palabra, entendí que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y que nos perdona y nos limpia de toda maldad. Cuando creí esa palabra, esa voz se fue. Y vino la libertad. Se fue el sentimiento de culpa. Porque es una prisión en la cual el enemigo nos quiere meter. Por supuesto que nadie merece, ni el más bueno merece. Es por gracia y misericordia. Pero si nosotros venimos con fe a Jesús, Él tiene misericordia a nosotros. La misma Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. La Biblia también dice que Dios no quiere la muerte del injusto, sino que se convierta y viva. Así que si piensan que alguien porque está caminando en injusticia tiene que morir, el juicio vendrá sobre él si no se arrepiente. Pero yo te doy un consejo. Si tú clamas por él, tú que eres justificado por gracia, Dios va a escuchar tu oración. Porque eso vemos una y otra vez en la Biblia. Dios ya había decidido destruir a Nínive, pero clamaron y Dios tuvo misericordia. Dios ya había echado el juicio sobre el pueblo de Israel en el desierto, pero Moisés clamó, un hombre justo, y Dios tuvo misericordia. Así que yo quiero animarte, la oración por aquellos que hoy día están mal tiene poder. Y no permitas que tu boca maldiga, porque también eso tiene poder. Clama por misericordia y no eches juicio.
Así que el problema de muchos por eso no vienen al Señor porque no se sienten dignos. Entonces, este muchacho regresa a la casa del padre y cuando todavía estaba lejos, su padre le vio llegar lleno de amor. Atiendan bien, ese es el corazón del Padre Celestial. Lleno de amor, de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Ese es el corazón del Padre. Pero siempre me llamó la atención que el Padre no se fue al chanchero. El hijo tenía que regresar. O sea, parece ser que hay un camino, pasos hacia el arrepentimiento. Necesitamos humillarnos y reconocer. Y parece ser esos pasos de vuelta a casa. ¿Se acuerdan cómo se fue? Viejo, dame mi herencia antes que mueras. Ya. Así se fue. Ahora viene, paso por paso, por paso. Yo creo que cada paso, un poco más de humillación. Porque nuestro orgullo nos impide ser restaurado. Nuestra autosuficiencia tiene que morir. Y él llegó justo donde estaba el Padre, en el punto cero, humillado. Y ahí el Padre le recibe con amor, con compasión, sin juicio, porque el Padre ya sabía que en el corazón ya estaba listo para ser restaurado como hijo. Así nos ve Dios cuando venimos a Él arrepentidos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. ¿Se dan cuenta que el padre no responde a esa frase con palabras? Y yo creo que es ahí donde a veces los seres humanos nos equivocamos. Ahí no había nada que responder. Por supuesto que no era digno. Por supuesto que no era digno. Pero ahí Jesús nos muestra que en vez de palabras, son hechos de restauración. El Padre responde con hechos. Él no dice: sí, no mereces, la verdad que no mereces. Mira que hiciste esto y esto y esto. No, como que ya se arrepintió. ¿Qué dice la Biblia? Dios ya no se recuerda más. Así dice la Biblia. O sea, Dios no guarda una copia de los pecados de los cuales te arrepentiste. ¿Quién guarda una copia? ¿Saben? El diablo tiene todas las fotocopias de tus pecados. Todas. Y cuando estás débil, te las muestra. Cuando estás desanimado, te las muestra. Pero Dios, dice la Biblia, lo echa en lo más profundo del mar. Cerca de Japón creo que es. Así que dice así: sin embargo, su padre dijo a su sirviente: rápido,
traigan la mejor túnica, autoridad. Que hayan la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo. El anillo solamente tenían los hijos y tenía un sello para comprar. El anillo solamente podía llevar un hijo, no un esclavo. Autoridad. Derecho legal. Tremendo, ¿no? Estaba listo para ser restaurado, porque había un arrepentimiento genuino en su corazón. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. O sea, a partir de ahí, él ya no tenía ropa de mendigo. Ya no tenía, tampoco le vistieron de esclavo, porque el esclavo tenía un uniforme muy diferente. Le vistieron de hijo con todos los detalles de hijo. Él fue restaurado como un hijo con todos los derechos legales de un hijo. Y eso es lo que Dios quiere que entiendas hoy. Después fue matado el mejor ternero engordado porque iban a celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Tremendo. Así es como Dios ve a una persona que se arrepiente y vuelve a Él. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo y cuando regresó oyó el sonido de música, baile en la casa. Y preguntó a uno de los sirvientes, ¿qué pasaba? Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Esa es la actitud de muchos creyentes cuando alguien se restaura. El fariseísmo, la hipocresía, la falta de compasión. ¿Y por qué tenemos eso muchas veces? Porque pensamos, atiendan bien, porque pensamos que yo me merezco y él no se merece. Entonces tenemos que volver a recordarnos que lo que tú has hecho hasta ahora es basura delante de Dios y no sirve para la salvación. Que también fuiste salvo por gracia y misericordia, así como tu hermano. Merecía la muerte eterna, pero Dios tuvo misericordia y te perdonó, porque se lo pediste, porque un día clamaste a Dios y pusiste su confianza en Él. Entonces este hermano se olvidó de que también es salvo por gracia. Se enoja por la restauración de su hermano. No tiene compasión. O sea, lo que nos damos cuenta, estaba en la casa. Yo diría, se iba siempre a la iglesia. Y lo que voy a decir ahora es muy fuerte, pero no tenía el sentir de Cristo. Hay muchos que van a la iglesia, pero no tienen el sentir de Cristo. Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, los que ya estamos hace mucho. ¿Tenemos el sentir de Cristo?
creemos y pensamos y sentimos como Cristo sentía. O nos hemos convertido en jueces de los más débiles, donde nuestro llamado es restauradores de muros caídos. Él se enoja. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste un cabrito para festejar con mis amigos. Atiendan su corazón. Su corazón hay amargura. Su corazón está similar a su hermano. ¿Cómo él trabajó? Como un burro. O sea, podíamos decir, el tipo sirvió en la iglesia, pero su pensamiento era como un burro. Yo creo que acá nadie dice eso, pero quizás el pensamiento es similar y eso llega delante de Dios. Él dice que trabajó como un burro. Y no se negó a hacer nada, pero lo hizo de mala gana, eso dice. Dice claramente sus palabras, ¿verdad? Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, ni dice mi hermano, sino este hijo tuyo, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Cuando leí esa frase, se me traspasó el corazón. Fíjense que ese muchacho siempre estuvo en la casa, trabajando a su criterio como un burro. Y nunca se dio cuenta que estaba trabajando para sí, porque todo lo que había ahí era de él. Nunca carneó un cabrito, porque su mentalidad, aunque estaba en la casa, dueño de todo, era de esclavo. Esa es la realidad de los cristianos que no creen en las promesas que están en la palabra. Son como hijos sin herencia. Porque están ahí, pero no lo creen. Están ahí, pero en su incredulidad no permite disfrutar de las promesas que Dios les ha dado. El padre le dice: todo lo que tengo es tuyo. Ahora teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Pero él no entró. Él estaba todo el tiempo con el Padre. Pero su corazón era de un huérfano. Mi pregunta hoy es: ¿cuál de los tres personas que hemos analizado eres tú? Soy yo. Está el primero que analizamos, el que no tenía todavía a Cristo en su corazón, que no había nacido de nuevo, que no había creído en su corazón en Jesús y lo había recibido confesándolo con su boca. Está el que
fue y se fue de la casa enojado y regresa humillado y piensa que no merece ser hijo. Y está aquel que está en la casa, pero aunque está ahí, nunca se ve como un hijo. Que realmente el Espíritu Santo nos muestre, nos revele nuestro corazón. Y que cada uno de nosotros pueda salir de aquí reconciliado con Dios. Si nunca recibiste a Cristo, decile hoy: Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. Decí conmigo: Señor Jesús, yo hoy quiero entregar mi vida a ti. Te pido que me perdones todos mis pecados. Yo confieso que soy pecador, pero confío en lo que has hecho por mí en la cruz. Y yo hoy te entrego mi vida y te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Y te pido hoy que me llenes con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.